Continuando con el desarrollo del curso, hoy analizaremos los obstáculos a la persecución penal y civil. Pero antes de conocer cada uno de estos tres institutos jurídicos, debemos de definir qué son los obstáculos a la persecución penal. Y sin referirse a la existencia del delito o a la responsabilidad del imputado, tienen como objeto postergar el ejercicio de la acción penal. Es decir, suspenden la tramitación del ejercicio de la acción penal, la paralizan. ¿Por qué? Porque existe un obstáculo a la persecución penal. ¿Y cuáles son esos obstáculos a la persecución penal? Son tres: lo que es la cuestión prejudicial, el antejuicio, las excepciones, que dentro de esas encontramos la incompetencia, la falta de acción y la extinción de la persecución penal. Veamos la cuestión prejudicial. El artículo 291 establece que la cuestión prejudicial depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, la cual, según la ley, debe ser resuelta en un proceso independiente. ¿Qué quiere dar a entender esto? Que la persecución penal depende del juzgamiento de un procedimiento independiente a la vía penal. Pero ¿cómo podemos definirlo? Muy difícil definir la cuestión prejudicial, es más fácil ejemplificarla. Nosotros conocemos que en el Código Civil, pues dentro del libro de la familia está la obligación de prestar alimentos. Y una persona queda obligada a prestar alimentos de tres formas: un convenio extrajudicial, un convenio celebrado en juicio o porque exista una sentencia. Existiendo cualquiera de estos tres procedimientos, una persona queda obligada a prestar alimentos. Pero veamos el caso que la persona quien recibe los alimentos va al Ministerio Público y denuncia y dice: mire, el señor quedó obligado a prestar alimentos pero ha incumplido 10 meses, y presenta la denuncia. Aquí opera el obstáculo a la persecución penal de la cuestión prejudicial. ¿Por qué? Porque para poder iniciar el proceso penal, la persecución penal por el delito de negación de asistencia económica, debe iniciarse un procedimiento independiente, que es la ejecución en la vía de apremio. Iniciada la ejecución en la vía de apremio, va el ministro ejecutor, requiere de pago a la persona obligada y ese no paga. Aquí se consuma el delito de negación de asistencia económica. ¿Y qué tiene que hacer el juez? Certificar lo conducente al Ministerio Público. Aquí sí ya puede iniciarse la persecución penal. Antes no se podía, porque no se había tramitado el juicio ejecutivo. Y el mismo artículo 242 del Código Penal lo dice: quien, habiendo sido legalmente requerido. ¿Y cómo es legalmente requerido? A través del juicio ejecutivo en la vía de apremio. Y aquí encontramos precisamente un obstáculo a la persecución penal como una cuestión prejudicial. Así también tenemos lo que es el antejuicio. ¿Qué es en sí el antejuicio? De conformidad con el decreto 85/2002 del Congreso de la República, ley en materia de antejuicio, es el derecho o la garantía constitucional que se le otorga a determinados dignatarios o funcionarios públicos. Y en sí, ¿qué es el antejuicio? Pues es el derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable. Y la Constitución Política de la República establece del artículo 161 al 165 quiénes son estos funcionarios o dignatarios de la nación que gozan del derecho de antejuicio. ¿Quiénes son ellos? Los diputados, magistrados y jueces, alcaldes, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, procurador de los derechos humanos, diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, presidente y vicepresidente de la República, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ministro y viceministro, secretario general de la Presidencia, procurador general de la Nación y fiscal general de la Nación. Cuando analizábamos la persecución penal, las clases de acción, encontramos que la acción pública dependiente de instancia particular y la que requiera autorización estatal. ¿Cuál es esa autorización estatal? Es el antejuicio. Y cuando veíamos en el tema de la cuestión prejudicial inicia, la persecución penal depende exclusivamente. Igual pasa con el antejuicio, que la persecución penal va a depender
de que existe una declaratoria de autoridad competente que da lugar a formación de causa. Dada esa declaratoria de autoridad competente de formación de causa, la inmunidad, el derecho de antejuicio o del que gozaba el cargo de este funcionario, ya puede continuarse con la persecución penal. Entonces entendemos que la cuestión prejudicial y el antejuicio son obstáculos a la persecución penal. Uno, porque depende de una vía procesal independiente, y el antejuicio porque va a depender de un procedimiento administrativo para poder darle seguimiento a la persecución penal. Bien, pero ¿qué pasa si este dignatario o funcionario público comete delito flagrante? Tenemos dos casos de dos diputados que fueron aprehendidos ahorita en el toque de queda porque iban conduciendo en estado de ebriedad. Ese es un delito flagrante. ¿Por qué? Porque existe el delito de responsabilidad de conductores y lo que establece el 295 como una falta. Pero es una falta y está contenida en el Código Penal. Pero ¿puede este diputado ser puesto a disposición de juez competente? Veamos lo que establece un ejemplo, o lo que dice el artículo 5 de la ley en materia de antejuicio. Si un dignatario o funcionario público que goza del derecho de antejuicio fuere detenido en delito flagrante, como pasó con los diputados, fue flagrante, la autoridad que hubiera efectuado la detención lo pondrá inmediatamente a disposición de la autoridad competente, según lo establecido en la presente ley. En caso de falta que no justifique la detención, se resolverá de inmediato conforme lo establece el artículo 11 de la Constitución Política de la República, que por falta no puede quedar detenido nadie. Así lo dice la Constitución. Pero en el caso de estos diputados sí existía delito flagrante porque había una responsabilidad de conductores. Pero veamos y analicemos lo que dice el artículo 6 de la ley en materia de antejuicio. Para los efectos de esta ley, en caso de detención en la comisión de flagrante de un delito por parte de los dignatarios o funcionarios que gozan del derecho de antejuicio, la Policía Nacional Civil procederá de la siguiente manera. Si se tratara del presidente o vicepresidente de la República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados al Congreso de la República o diputados al Parlamento Centroamericano, lo pondrá de inmediato a disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso de la República. ¿Para qué? Para iniciarle su trámite de antejuicio. ¿Por qué? Porque aquí encontramos el obstáculo a la persecución penal. Porque para que pueda continuarse con la tramitación del proceso penal, debe existir la declaratoria de autoridad competente que da lugar a formación de causa. Y aquí es donde encontramos precisamente que el antejuicio es un obstáculo a la persecución penal. Otro obstáculo a la persecución penal lo encontramos en el artículo 294, conocido como las excepciones. ¿Qué entendemos por una excepción? Generalmente la doctrina, cuando inicia el estudio de la oposición o resistencia del demandado, lo hace utilizando la palabra la de excepción o excepciones. Nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 116, cuando se inicia la tramitación de una demanda, la parte demandada puede oponerse a esa demanda a través de las excepciones. Y ahí van a estudiar ustedes o van a analizar lo que son las excepciones previas, lo que son las excepciones perentorias, las mixtas y las privilegiadas. ¿Y cuál es el objeto de estas excepciones? Es detener, depurar un proceso. Igual suerte corren las excepciones aquí en nuestro Código Procesal Penal, porque las excepciones encontramos tres clases: lo que es la incompetencia, la falta de acción, la extinción de la persecución penal o la pretensión civil. En el caso de las excepciones de incompetencia, hemos analizado varias veces la incompetencia en los conflictos que surgen de competencia. ¿Y estos cómo se resuelven? Por inhibitoria o por declinatoria. Pero también, si no el juez no se inhibe o no declina de conocer de oficio, podemos tramitar una excepción de incompetencia. Tenemos también la falta de acción. Cuando
estudiamos el Código Procesal Penal en el artículo 107 y 108, se establecía que el ejercicio de la acción penal le corresponde por mandato constitucional al Ministerio Público. Pero también encontramos que hay una institución jurídica que se adhiere a esa investigación o la promueve, que es la figura del querellante adhesivo. Entonces, el querellante adhesivo tiene ejercicio de la acción, sí y no. Es decir, no la tiene de oficio por mandato constitucional, pero al darle participación en la tramitación del proceso, se adhiere a esa investigación. ¿Y cuál es su función? Coadyuvar a la investigación, promover medios de investigación. Por eso es que en el artículo 116 encontramos la figura de la discrepancia. Yo promuevo que se practique este medio de investigación, pero el Ministerio Público no lo acepta. Yo voy ante el juez contralor de la investigación a promover mi discrepancia para que obligue o autorice que el Ministerio Público realice determinado acto de investigación. Entonces, la falta de acción es en contra del Ministerio Público y en contra del querellante adhesivo. Los agraviados que tienen participación en un proceso no puede promoverse una falta de acción, porque el agraviado es simplemente agraviado y él puede constituirse en el proceso hasta que exista una sentencia de carácter condenatorio. ¿Para qué? Porque dentro de tercero día se señala la audiencia de reparación. Ese es el momento oportuno para el agraviado, pero para él no puede haber falta de acción. Y por último, la extinción de la persecución penal o la pretensión civil. Si se extingue la persecución penal, se extingue la pretensión civil. ¿Y cómo se extingue la responsabilidad penal? Veamos algunos casos que establece el artículo 32 del Código Procesal Penal. La persecución penal se extingue por muerte del imputado, por amnistía, por prescripción. 3 casos que se extingue la persecución penal. Entonces, si nos vamos al caso de por muerte del imputado, se extingue la pretensión civil. Podrá ir la persona agraviada a tramitar en contra de los herederos del causante, podrá hacerlo en otra vía procesal, pero en el proceso penal no se puede discutir la acción civil. ¿Por qué? Porque existe una excepción que prácticamente obstaculiza la persecución penal, porque ya se extinguió la persecución penal, obviamente se extingue también la pretensión civil. Esto es en cuanto a los obstáculos a la persecución penal. Ahora, analicemos lo que establece el artículo 292. ¿Cuál es el fin de los obstáculos a la persecución penal? Y lo dice en el artículo 292. Suspenderá el procedimiento. Ese es el objeto de un obstáculo a la persecución penal. Tanto la cuestión prejudicial, tanto el antejuicio, como las excepciones, suspenden el procedimiento. Ese es el objeto. Y por eso es que se llaman obstáculos a la persecución penal. Y analizamos y volvemos a decir lo que dice el 285. La acción penal no puede hacerse cesar, salvo en los casos establecidos en ley. Criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal, la incapacidad, la rebeldía y los obstáculos a la persecución penal, que tenemos la cuestión prejudicial, el antejuicio y las excepciones. Pero también nuestro Código Procesal Penal tiene formas simplificadas de resolver los conflictos penales. ¿Cuáles son esas formas simplificadas? El criterio de oportunidad, la conversión, la suspensión condicional de la persecución penal, la mediación y la conciliación. ¿Cuáles son los 3 momentos oportunos para pedir o solicitar un criterio de oportunidad? En primera declaración, en la etapa intermedia o antes de iniciado el debate, lo dice el artículo 286. En sí, ¿qué fin persigue el criterio de oportunidad? Que el juez autorice al Ministerio Público a abstenerse de ejercitar la acción penal. Y estamos viendo que esta es una forma simplificada. Algunos autores le llaman medidas desjudicializadoras. Pero esta es una forma simplificada de resolver los conflictos penales. Para no ir
hasta un debate oral y público. Se puede aplicar un criterio de oportunidad. Asimismo encontramos lo que es la conciliación. ¿Y qué es la conciliación? En el artículo 66E de la Ley del Organismo Judicial encontramos que los jueces de paz son eminentemente conciliadores. Y el objeto de la conciliación es mediar entre las partes, solventar sus problemas de una forma ecuánime. Igual pasa con el tema de la mediación. Hoy en día, principalmente en los juzgados de paz, cuando existe una falta contra las personas, de conformidad con el artículo 66E de la Ley del Organismo Judicial, los jueces de paz llaman a las partes a mediar y llegan a un acuerdo. Antes de que se diera la transformación del Ministerio Público existían las fiscalías de decisión temprana. ¿Cuál era el objeto de las fiscalías? Llegar a un advenimiento, a un acuerdo. Se emitía un acta en la cual a qué acuerdo llegaban las partes. Pero si yo lo deseaba, podía ir ante el juez de paz a homologar esa resolución y tener mi título ejecutivo en caso de incumplimiento. Y eso es lo que persigue precisamente la mediación y la conciliación, que son los métodos alternativos de solución de conflictos, cuando la ley obviamente lo permite. Por último, tenemos la conversión, la conversión, que las acciones públicas las podemos convertir en acciones privadas siempre y cuando la ley lo permita y exista acuerdo previo entre las partes. Y podemos de la acción pública convertirlo a acción privada. Y por último, sí tenemos la suspensión condicional de la persecución penal, que es un instituto similar al criterio de oportunidad, pero con requisitos distintos. Pero el objeto de la suspensión condicional de la persecución penal es también que el Ministerio Público se abstenga de ejercitar la acción penal. Con la diferencia que la suspensión de la persecución penal no puede ser inferior de 2 a 5 años y el criterio de oportunidad es hasta 2 años. Estas son las formas simplificadas de la resolución de conflictos. Podemos decir en conclusión que son mecanismos de salida al proceso común que contempla el derecho procesal penal guatemalteco, son herramientas útiles para resolver sin necesidad de una sentencia de un tribunal colegiado el conflicto al cual el sistema penal se ha apoderado. Y eso es lo que precisamente sirven estos mecanismos para poder solventar los conflictos penales. Recordamos que es el criterio de oportunidad, la conversión, la suspensión condicional de la persecución penal, la mediación y la conciliación. Que el Señor los bendiga abundantemente y continuamos en la próxima clase. Gracias.